máximos y mínimos, yo puedo utilizar cualquier criterio. Puede ser el criterio de la primera derivada o el de la segunda derivada. ¿Cuál se les hizo más fácil a ustedes? La de la segunda derivada. Sí, creo que sería mejor la segunda, la más desglosada. Bueno, entonces vamos con el inciso A, que sería puntos máximos y mínimos. Vamos a poner aquí puntos máximos y mínimos. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, el paso número 1 es derivar nuestra función y me queda f' de x es igual a ¿cuánto? ¿Cuándo me queda esa derivada? Dos x Ajá, menos 2 entre x cuadrada. X cuarta que dije. cuarta, X cúbica. Ah, perdón, cúbica. x cúbica. Correcto. Ya tenemos la primera derivada. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Buscar el punto. Encontrar los puntos. Igualar a cero y, por lo tanto, encontrar los puntos críticos. Puntos o punto crítico. Entonces, mi ecuación, ¿cómo me va a quedar? Sería 2, bueno, voy a poner así, 2x menos 2 sobre x al cubo es igual a 0. ¿Hubo alguna duda de cómo quedó ese resultado para la derivada? ¿No, verdad? ¿Todo quedó claro cómo se derivó? Sí. Sí. Bueno, entonces igualamos a 0 y aquí al igualar a 0 lo que se trata es de encontrar los valores para x que satisfagan esta ecuación. Puede ser un solo valor o pueden ser más de uno. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un entero que está restando a una fracción. ¿Cómo voy a resolver esta ecuación que tengo aquí? ¿Cómo puedo despejar a la x ahí? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, pero no Y sabemos. será que estoy razonando, aguante. Bueno, pues al menos dígame, profe, estamos pensando, ¿no? Que no sé si me están Ay, escuchando o perdón, no. perdón. Sí, 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 ando pensando. Entonces podríamos Bueno, multiplicar por una x práctica. cúbica para sacar esa Una x. opción sería lo que dice Ángel, multiplicar por x cúbica. Que imagínense que no tienen x, sino tienen un entero y una fracción. ¿Qué es lo que hacen? Buscar el denominador en común para convertir ese entero en la misma fracción. Eso es lo mismo que tenemos que hacer acá. Si nosotros agarramos como mínimo como un múltiplo el x cúbica, que sería lo mismo que dice Ángel, que es multiplicar a toda la ecuación por x cúbica, es x cúbica entre 1 me da x cúbica. Por 2x sería 2x cuarta. Menos x cúbica entre x cúbica es 1 por menos 2 me da menos 2. Y esto es igual a 0. Ahora, este x cúbica que se encuentra en el denominador, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Y al multiplicarse por 0, pues nos va a dar 0. De tal forma que me va a quedar 2x cuarta menos 2, perdón, x cuarta, igual a 0. ¿Sale? ¿Vamos bien ahí? Todo bien. Sí. Entonces despejamos y ¿cómo nos queda? Nos queda x cuarta es igual, el 2 es negativo, pasa al otro lado positivo y queda 2. El 2 que multiplica pasa dividiendo y sería 2 sobre 2 es 1. Entonces buscamos la raíz cuarta para encontrar el valor y sería que x va a ser igual a más menos 1. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ya tengo los dos valores. Va a ser x subíndice 1 igual a menos 1 y x subíndice 2 igual a 1 positivo.
estos dos valores son mis puntos críticos. Entonces, con estos puntos críticos vamos a analizar en dónde tenemos un máximo, dónde hay un mínimo, o qué es lo que está pasando ahí. Entonces, el paso número 3 sería calcular la segunda derivada. Tendríamos f' de x es igual a, ahí está la función, 2x menos 2x menos 2x al cubo. ¿Cómo nos queda la derivada de esa función? Sería 2 menos, perdón, más 6 más 6 Ajá. entre x cuarta. Ahora sí. Ahora sí, x cuarta. Yo creo que ya estabas calculando la segunda derivada hace rato, ¿verdad? Sí, se estaba confundiendo dando con sueño ahorita. Sí, entonces ya tenemos ahí la segunda derivada. Y con este criterio, lo único que hacemos es analizar estos puntos críticos que sería menos 1 y 1 en esta segunda derivada y ver si son mayor que 0 o menor que 0. Entonces hacemos la sustitución y sería f' de menos 1 es igual a 2 más 6 sobre x cuarta. Bueno, aquí voy a cambiar la x cuarta por el menos 1. Menos 1 a la cuarta. ¿Cuánto nos da? Menos 1 a la cuarta, como está elevado a un exponente par, va a ser positivo. Entonces sería 2 más 6. 2 más 6 ¿me da cuánto? Sería 8. Sería 8. Por lo tanto, 8 es mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0. Mayor. Es que hasta lo dudan si es mayor o menor. ¿Tenemos un máximo o un mínimo? Mínimo. 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 Entonces aquí representa un mínimo. Vamos con el siguiente punto, que sería 1 positivo, y es 2 más 6 entre 1 a la cuarta, y nos da otra vez 8, que es mayor que 0, y por lo tanto en este punto también tengo un mínimo. ¿Sale? Entonces ya calculé los puntos de inflexión, los puntos críticos, perdón, y en donde tengo los mínimos. En este caso me dio dos mínimos. Vamos a checar ahora el valor de y para tener la coordenada completa. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer la sustitución de estos puntos críticos en la función original, que era x cuadrada más 1 sobre x al cuadrado. Voy a sustituir para x igual a menos 1 y para x igual a 1 para encontrar los valores de y. De tal forma que f de menos 1 me da menos 1 al cuadrado más 1 entre menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto sería esta operación? 2. 2. 2, ¿no? Nos da 2, correcto. 1 al cuadrado más 1 entre 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 2. También 2. Entonces aquí la coordenada, ¿cuánto sería? Sería menos 1, 2 y 1 positivo, 2. Estos son mis mínimos. Esta función no tiene un máximo, solamente tiene mínimo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí ya terminé el inciso A. Entonces pueden haber dos mínimos. Sí, depende de la función. Ya hasta el final que miremos la gráfica va a ver por qué tiene dos mínimos. ¿Alguna duda de hasta ahí? Porque si no pasamos al punto B, que son los intervalos donde crece o decrece la función. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Todo Gucci.
Bueno, entonces pasamos al siguiente inciso, que sería inciso B, y encontramos el punto o el intervalo donde la función crece o decrece. ¿Recuerdan qué teníamos que hacer aquí para ver esto? Estudiaron sus desigualdades. Ni se acordaron, ¿verdad? Entonces vamos con el inciso B. Para el inciso B, Justin, tu micrófono. Ah, perdón. Ay, de verdad que. ¿Saben por qué se activa solo? Perdón. Sí, no se preocupe. Entonces, Sí, que para no es la primera vez que me pasa. Y la vez pasada igual me pasó. No sé cómo es que se activó. algún botón ha de aplastar y eso hace que se encienda el micro, tal vez. Ah, la tecla de espacio lo activa. Entonces, para los... ¿Qué, perdón? No, no, ¿A la no. tecla de espacio dice? Iba a decir que no, porque Ah, cuando tengo espacio no agarra. Tengo que ponerle control D, pero no sé por qué pasa eso. Desconocemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, vamos con el inciso B. Puntos donde crece y decrece o intervalos donde crece y decrece. ¿Qué tenemos que hacer aquí para checar este intervalo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ecuación. Tengo que usar la primera derivada, pero ya la calculamos. Entonces, la primera derivada está aquí arriba y es 2x menos 2 sobre x cúbica. Lo voy a escribir. 2x menos 2 sobre x cúbica. A esto equivale mi primera derivada. Tenemos que checar cuando es mayor que 0 para ver si crece y cuando es menor que 0 para ver el intervalo en donde decrece. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, la ecuación me queda 2x menos 2 sobre x cúbica mayor que 0. Aquí voy a analizar para donde es creciente. Díganme ustedes, ¿estudiaron sus desigualdades? ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? Pues si no mal me falla, debería quedar como X Ajá, menor, o sea, con el signo opuesto, que 2 entre ajá. 2x tercera. Así. Si no me falla. Pero tengo la X en ambos lados de la Ah, igualdad, bueno, de la desigualdad. entonces no. Recuerden, lo que se trata aquí es despejar para X y obtener en qué puntos o en qué intervalos se cumple esta desigualdad. Entonces tenemos que repetir lo mismo que hicimos arriba para poder conseguir el punto crítico. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a quedar? A ver, inténtenlo resolver. Aquí tendríamos 2x cuarta menos 2 entre x cúbica. Entonces quedaría como 2 sobre 2. Vaya. Entonces quedaría como Como había 2 dicho. sobre 2. O sea, quedaría como X X menor cuarto más que 1. 1. ¿X cuarta menor que? Mayor. 1. Menor Menor. porque
estamos pasando a un negativo. No supone que cambiaba ¿Qué de signo. negativo estamos pasando? No estamos pasando, más bien estamos sumando a ambos lados. Es cuando Correcto. multiplicamos o Es dividimos. solamente cuando multiplico o divido entre un número negativo. Ah, entonces Entonces no. no estudiaron sus desigualdades, ¿verdad? Me estaba acordando lo que había dicho ayer. Cerca, dice Daniel. Pero Bueno, bueno, entonces sería queda es mayor que x uno. cuarta mayor que ¿cuánto? 1. Mayor que 1. Pero aquí va a pasar algo parecido a lo que tuvimos con la x al cuadrado. Porque aquí tengo x cuarta y yo necesito x. Vamos a tener dos valores. Ajá, dos valores. ¿Y cómo van a Y quedar esos dos valores? uno va a cambiar. Creo que sería. Hagamos uso de nuestra recta numérica. Tenemos 0, menos infinito y infinito positivo. Mis dos valores ya sabemos que tienen que ser menos 1 y 1. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Nada más vamos a checar el signo, cómo nos va a quedar. Menos 1 sería, suponiendo por aquí. Y 1 positivo sería de este lado. Si yo pongo que x cuarta es mayor que, o x es mayor que 1, estaría tomando o abarcando todos estos valores, desde 1 hasta llegar a infinito. Y si hacemos lo mismo para el menos 1, sería desde menos 1 a infinito, y prácticamente nuestro intervalo solución quedaría todo completo desde menos 1 hasta llegar a infinito. Pero vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué pasa si yo utilizo el 0? ¿Cuánto me da? Me daría 0, perdón, me daría menos 2 mayor que 0. ¿Y eso es cierto? ¿Menos 2 es mayor que 0? Si utiliza el 0, no. Ajá. No. O sea, quiero que se pongan a pensar en algo. Si yo tengo aquí como Ajá, solución sí. que x es mayor que 1 y x, el otro intervalo, mayor que menos 1, prácticamente el intervalo solución estaríamos encontrando que es de menos 1 hasta infinito. Pero si yo abarco ese intervalo, el punto 0 que se encuentra ahí no cumple con esta desigualdad. Entonces, ¿cómo tenemos que marcar aquí nuestra función? ¿Desde qué punto a qué punto? Entonces sería Los. x menor a menos 1 para que pueda cumplirse. X menor que menos 1. A ver, vamos a ver algo. Vamos a borrar aquí. Y me dicen que X menor que menos 1. Creo que ahí tampoco. Si ponemos los Porque menores que 0 menos 1, no es menor que menos 1. ¿O sí? 0 no es menor que menos 1. no, Freddy se refiere a este intervalo, desde menos infinito a menos 1, y sería unión con 1 infinito. ¿Así, verdad, Freddy? Sí. Bueno, ¿qué pasa aquí? Si agarramos, por ejemplo, un número entre menos infinito y menos 1, ¿cuánto sería, por ejemplo, menos 2? Menos 2 se encuentra entre ese intervalo. Analicemos para ese intervalo. ¿Cuánto nos da? Sería x a la cuarta, que sería menos 2. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 16. 16 por 2, 32. 32. Y luego es 32 menos 2, 30. nos da 30. Es mayor que 0. ¿Cumple con la desigualdad?
Sí, ¿no? Ahí sí cumple con la desigualdad. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí se entiende esa parte más bien? Sí. Bueno, entonces aquí, ¿cómo nos va a quedar la respuesta? Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Se me trabó, creo. ¿Cómo quedaría nuestra respuesta? El X mayor intervalo que 1 y X, ¿qué? Menor que -1. menor que -1. Y el intervalo, ¿cómo quedaría? De menos infinito a -1. Y de unión 1 a infinito. A ver, dicen de menos infinito, menos infinito, coma, -1, unión, ¿qué? 1, infinito. 1, coma, infinito. Entonces tenemos ahí en el punto donde crece. Y el punto donde decrece, ¿cómo sería? Tendríamos que analizar la misma función, pero cuando es menor que 0. ¿Cómo va a quedar? Sería lo mismo, pero por el contrario, ¿no? O sea, el intervalo de -1 a 1, pero sin tocar el 0. ¿Y entonces cómo lo voy a poner? ¿Ah? Todo esto vamos a X, corroborarlo a la hora que hagamos la gráfica, ¿eh? Porque al ser una función cuarta o a partir de la función cuadrática es donde ya tenemos problemas con las desigualdades. El otro intervalo donde puede decrecer sería lo que queda de la recta. X Pero menor ¿cómo que voy 1 a y establecer? X mayor que -1. Sería de -1, 0, unión con 0, no, con 1, perdón. Y ahorita vamos a checar a la hora que hagamos la gráfica si está correcto nuestras funciones donde crece y decrece. Recuerden que cuando crece, por ejemplo, la gráfica, si está creciendo, viene de este punto y empieza a crecer. Si está decreciendo, viene de este punto y empieza a disminuir. Entonces vamos a checar si están correctos los intervalos que estamos marcando acá. El inciso C, ¿qué nos pedía calcular? Dice puntos de inflexión. ¿Qué teníamos que hacer para calcular el punto de inflexión? Muchachos, No me acuerdo, no me acuerdo. ¿ah? ¿Qué tenemos que hacer entonces para calcular? Sigo pensando, dice Daniel. Apenas la clase anterior vimos esto, el punto de inflexión, ¿cómo Era era? igual, Era con la segunda derivada. ¿Y qué teníamos que hacer? igualar a 0. Igualar a 0. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahorita.
La segunda derivada ya se calculó y era f' de x es igual a 2 más 6 sobre x cuarta. 2 más 6 sobre x cuarta. Y lo único que hay que hacer aquí es igualar a 0. Entonces igualamos a 0 y es 2 más 6 sobre x cuarta igual a 0. ¿Y cómo me da ese punto de inflexión? A la hora que despeje x cuarta, ¿cómo me va a quedar? Quedaría como... No, espera, no. Lo hice mal. Podemos multiplicar toda la ecuación por x cuarta, que era el método que me decía hace un rato Ángel, cuando teníamos x cúbica, y me va a quedar 2x cuarta más 6 es igual a 0. Raíz ¿Y ahora cuarta. qué más hacemos? ¿Ah? ¿Raíz Raíz cuarta, dices cuarta Andrés? menos... Ajá. Nos va a quedar ¿Y cómo un, lo voy a hacer aquí para sacar raíz cuarta? no, o sea, pasamos el 6 al otro lado, va a quedar como menos 6, entre 2 va a dar menos 3, pero va a quedar como x cuarta igual a menos 3. O sea, Ajá. ¿Y sería entonces una raíz cómo? negativa. ¿Y qué hacemos entonces? Pues ni modo. Es que ¿Cómo hay ni un... vos? Como nos va a dar pues un número imaginario, porque estaríamos Ah, trabajando sí, un con número imaginario. un número imaginario, pues no tenemos punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es donde sí el cambio de mayor a menor. Entonces, nos vamos a adelantar tantito la figura para que podamos observar qué está pasando aquí. A ver, denme un chance, aquí está. Esta figura de acá. Miren, aquí está la figura. La voy a hacer un poco más grande, no sé si la aprecian ahí. Esta figura, como viene con una fracción, son dos parábolas iguales, pero no tienen un punto de unión. Miren, aquí está el punto de menos 1,2 y aquí se encuentra el punto de 1,2. Por eso esta gráfica tiene dos mínimos. Si yo lo hago más grande, o más pequeña más bien, pareciera que están unidas, pero realmente no están unidas. A la hora que lo voy haciendo más grande, vemos que se está separando. Y miren, por más que yo mueva aquí la gráfica hacia arriba, no tenemos ninguna unión. Entonces, por eso no existe ese punto de inflexión. No sé si me doy a entender aquí. A diferencia del ejemplo que hicimos el día de ayer, no, el día martes más bien, que sí teníamos un punto de inflexión, era menos 6. Voy a poner el ejercicio de la clase anterior, que era menos 6x al cuadrado, para que miremos cómo era la gráfica. Más 18x más 60. Esa era nuestra función. Entonces, nuestro punto de inflexión se daba aquí arriba, porque estamos cambiando de una función que va creciendo a una función que va decreciendo, pero está dentro de la misma gráfica, o sea, no tiene una separación, a diferencia de la que nosotros tenemos acá, que sí está una separación. No sé si me explico ahí. ¿Sí queda claro? O sea, Sí, porque aquí nos va a quedar x cuarta es igual a menos 6 sobre 2, que serían menos 3. Entonces, si nosotros queremos sacar una raíz cuarta de un número negativo, nos va a dar una indeterminación o tendríamos que trabajar con algún número imaginario. ¿Sale?
Entonces aquí ponemos no hay punto de inflexión. Y el siguiente paso o el siguiente inciso nos pedía calcular puntos de concavidad. ¿Cómo calculábamos estos puntos de concavidad? Como ya les mostré la gráfica, ya pudieron observar hacia dónde es cóncava la gráfica. ¿Era cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Era cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué hacíamos para calcular esa concavidad? Simplemente la segunda derivada analizábamos para mayor que 0. Entonces, la segunda derivada, concavidad, vamos a poner aquí hacia arriba. Tendríamos 2 más 6 sobre x cuarta es mayor que 0. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, que sería multiplicar todo por x cuarta y me queda 2x cuarta más 6 mayor que 0. Y despejamos. Nos queda aquí x cuarta mayor que menos 3. ¿Qué hacemos ahora aquí? Se indeterminaría. Se va a indeterminar, escuché por ahí, no sé quién lo mencionó, no alcancé a ver quién fue. No sé quién mencionó eso, pero tiene razón. Pasaría lo mismo que aquí a la hora que tengo que encontrar el punto de inflexión, porque tendríamos la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuarta de un número negativo. Entonces, aquí con la función no nos permite encontrar su concavidad, pero si nosotros ponemos la gráfica, que sería el paso número, el siguiente inciso, aquí está la gráfica. Podemos ver que la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Y a partir de qué punto se hace esa concavidad? ¿O qué punto es el que no está tocando la gráfica y no se vuelve cóncava hacia arriba? Chequen la gráfica ahí. ¿Podrían interpretarlo utilizando la gráfica? ¿Desde qué punto a qué punto? No, no se puede. 2 menos, sería el 2 menos 1 y el 2, 1. Hablamos de la concavidad, ¿no? Ajá. Sabemos que es cóncava hacia arriba, porque lo estamos viendo. Pero ¿en qué punto se hace esa concavidad? ¿O en qué intervalo? A partir desde el valor negativo, que sería menos infinito, hasta llegar a qué punto? Menos 1,2. Menos 1 está aquí. No, Sería desde menos infinito hasta llegar, si ven aquí la separación, se da en 0. En el punto 0 es donde no se tocan esas gráficas. Quiere decir que esta gráfica en el punto 0, donde por más que yo me vaya subiendo, si se dan cuenta aquí, pareciera que se van uniendo, pero no se llegan a tocar. Entre más pequeña lo hacemos, miren, ya van 52, 60, 66, 80. Entonces, el punto que no se están tocando es en 0. Por lo tanto, nuestro intervalo, ¿cómo quedaría? Desde menos infinito, perdón, ¿hasta dónde? Miren, ya vamos en 160 y no se tocan.
Infinito. Entonces sería desde menos infinito hasta llegar a cero. Y la otra parte de la gráfica, que sería el lado positivo, sería a partir de qué punto. Igual desde ¿Unión con qué? Desde cero hasta infinito positivo. Y es cóncava hacia arriba. No sé si se entiende aquí. Aquí con este ejercicio no se pudo resolver analíticamente por la indeterminación que nos da aquí, que sería una raíz de un número negativo, pero lo podemos interpretar viendo nuestra gráfica. Sí, no sé si me explico ahí o alguien tenga alguna duda acerca de esto. ¿Hay algún caso en el que igual se determine y no sea tan fácil de determinar un punto preciso en el cual termine la concavidad, por así decirlo? Sí, pues dependiendo de las funciones, hay funciones que son un poquito más complejas, pero si se dan cuenta, solamente estamos trabajando con funciones algebraicas. Aquí sucedió esto porque viene con una fracción, son funciones irracionales. Y en ese caso, ¿qué pondríamos? En este caso, ¿qué haría? Pues lo que hicimos ahorita de la gráfica, ¿o te refieres a que si no lo puedes determinar con la gráfica? No lo puedo determinar con la gráfica. Pero es que sí vas a poder con la gráfica. La gráfica va a ser como tu última opción. Siempre vas a poder determinarlo ahí en la gráfica. Es tu as bajo la manga. Sí, correcto, Daniel. Bueno, aunque el ejercicio estuvo un poquito complejo por la cuestión de la irracionalidad, no sé si quedó claro cómo calcular puntos de inflexión, si es creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Muchachos, dudas, muchas, ¿verdad? Pues Sí, la verdad no entiendo ya. cómo es que no conseguimos el punto. ¿Usted no entiende qué, perdón?